Cuando va a dar una exposición, el uno se prepara en un tema y no en el todo. Eso se llama pragmatismo. Y el pragmatismo está destruyendo y desnaturalizando mucho el aprendizaje, porque el pragmatismo quiere decir cualquier medio para alcanzar el fin. Y bajo la presión de las notas les interesa a veces promocionarse, a más que sea con las justas. Y eso va generando que a muchos muchachos, decía la otra vez, pasen por la universidad, pero no se educan. No se educan porque no estamos topando las capas más profundas de los seres humanos, como es el sentimiento, las formas de ser, las formas de actuar. El rendimiento transforma el éxito académico en don natural. Se asume que el que tiene mejor notas es un genio y no es verdad. De las experiencias de investigaciones que se ha demostrado, no el que tiene mejor notas es la mejor persona. Muchas veces ocurre al revés. La escuela, el colegio, la universidad debería medir o evaluar a la mejor persona, no al que tiene altas notas. No coincide lo uno con lo otro. Por lo tanto, ahí hay un fracaso brutal en términos educativos. Deja de lado objetivos educativos muy grandes la calificación, importantes como el patriotismo, la solidaridad. Si alguien estudia ciencias sociales y uno tiene 19 y otro tiene 14, no nos dice nada con respecto a la solidaridad y el patriotismo, solo que uno tiene altas notas y el otro no. Hay otros objetivos más fundamentales en la educación que está descuidando el rendimiento académico. Por metas inmediatas e intrascendentes, dar un buen examen o exposición. Dan un buen examen, acaba un mes y se olvidaron todo lo que dieron en ese examen. Dan una buena exposición, obtuvieron la nota y después de una semana no está nada en la cabeza de lo que expusieron. Entonces eso está no consolidando conocimientos, sino simplemente un medio para alcanzar un puntaje que permita promocionar. El rendimiento activa prejuicios con respecto al estudiante, por cuanto tenemos a considerar una percepción con respecto al que saca mal las notas y una otra percepción muy distinta con respecto al que saca altas notas. Prejuicios constantes. Un niño recibe desde que está en el jardín hasta que entra a la universidad mucha calificación y eso va generando estereotipos. Eres un 14, eres un 13, eres un 12, eres un 11. Parecía que los humanos son números, pero los humanos no son números, valen mucho más que el número que se le califica o se le pone para decir o promocionar en términos generales. Esta es una práctica secular aceptada como normal en las vidas académicas. Es muy difícil incluso que los estudiantes hagan si algo no es calificado. Están tan condicionados que tienen que calificar para hacer las cosas. Es más, preguntan, ¿va a ser calificado? Y eso genera presión, obligación, tensión, hacer las cosas porque me mandan, no porque deseo. La motivación es externa más que interna. El apetito por aprender se va perdiendo. Desplaza los intereses cognitivos. Un joven que se ha desempeñado bien en el proceso sentirá que ha fracasado solo porque alguien lo ha superado en las notas. Ojo. Un joven que se ha desempeñado, una muchacha que se ha desempeñado súper bien en el proceso sentirá que ha fracasado solo porque alguien lo ha superado en las notas. Y a veces las apariencias mienten más que las mentiras. Y en el mundo del rendimiento ocurre eso. Confundimos éxito académico con inteligencia. Hay muchachos que no tienen buenas notas, pero tienen mucha inteligencia y la escuela y el colegio y la universidad no valora todavía eso. Hay mucha inteligencia en jóvenes que están más allá de los parámetros que se pone cuantitativamente. Se acostumbra a ver sin observar. Ese es el problema de la calificación. Se acostumbra a ver sin observar. Le interesa solo nota. A actuar sin hacer. A informarse sin conocer. Entonces ahí tienes ciertas características del rendimiento que todavía está presente en nosotros. Y más la semestralización, los apremios y los apuros apunten desde que el inicio de clases se empiece ya a trabajar o a mandar exposiciones para que tengan algún puntaje, alguna calificación. Sin embargo, muchos de los conocimientos no se va adquiriendo. Entonces ahí tienes un problema bien grave todavía, sea utilices técnicas activas en la virtualidad o técnicas pasivas en la presencial. Es una contradicción a superar. Por eso es que muchos presidentes del Ecuador en las mejores, entre comillas, universidades del mundo han fracasado políticamente.
no le entienden el conocimiento como herramienta para mejorar como personas. Le interesan el conocimiento o el ascenso en la universidad para tener un título y escalar. Cuando tú tienes la psicología del ascenso, no ayudas, te interesa es subir. No importa si te despersonalizas o te vendes al mejor postor. Entonces ahí tienes una gran dificultad en términos de lo que significa realmente aprender. ¿Qué es aprender? Se confunde todavía con rendimiento académico, te digo, en la universidad, y ese es motivo de discusión por ahora. No es dable, no estamos generando resultados que se transformen en convicciones. Necesitamos muchachos, muchachas o adultos que aprendan a transformar los conocimientos en convicciones y lo utilicen como herramienta fundamental para vivir en familia, para vivir en comunidad, para vivir en ciudadanía. Sin embargo, eso no se le hace. Hay bastantes paradojas en el mundo de la academia por dar prioridad a estas cuestiones que se han metido durante siglos, pese a que se utilice o no métodos activos, repito, en la virtualidad. Entonces, ese es un esquema a superar. Perdón, Juanito. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, compañeros y compañeras. Pronto ninguna. Parece que está clarito, Juanito. No hay nada oscurito. Ojo, entonces, cuidado en la presencial, mucho de eso, porque ¿qué sacamos de un muchacho de ciencias naturales, para ponerles el ejemplo, que tiene 20 en ciencias naturales? Mejor egresado en ciencias naturales, premios en ciencias naturales, la vanidad nos interesa mucho. Pero tiene 3 problemas de esa persona que es mejor egresado en ciencias naturales y ha recibido premios en ciencias naturales. Tiene 3 problemas bien graves. No le interesan las plantas, le importa un comino los animales y le va y le viene el calentamiento global. O sea, lo más fundamental que debió formarse en ese muchacho de ciencias naturales no está. Su psicología le interesa es la vanidad, el orgullo, la prepotencia, la soberbia, los elogios, los adagios, pura cáscara, pero no se ha transformado en algo esencial, en herramienta para vivir mejor. Y es porque damos espacio a aprendizajes mecánicos en lugar de significativos o a pragmatismos basados en notas y no en lo que significa realmente aprendizaje. Eso es una confusión todavía. ¿Cuáles son los límites para reconocer qué es aprender y qué es rendimiento? Eso se hace en el aula. Y eso se hace conforme el muchacho se vuelve coherente entre lo que dice y hace. Ahí hay una serie de dificultades. Por lo tanto, ¿qué significa, por lo tanto, aprender? Aprender es mucho más que rendimiento. Después me meto a ciertas cuestiones virtuales. Aprender es mucho más que rendir académicamente. Primero, aprendizaje es una transformación solidaria de las personas y sus contextos. Es un proceso de transformación solidaria. El muchacho cambia, no porque le empujamos ni le presionamos, por decisión, por el motivo de que quiere ser mejor como persona o como humano, quiere empoderarse de conocimientos. Pero el aprendizaje no se basa en una relación de prepotencia, de autoritarismo. Si nosotros como docentes llevamos en nuestra alma la vieja escuela, hay muchas relaciones que se están confundiendo con aprendizaje. Llevar en nosotros la vieja escuela a base de gritos, amenaza, miedos, chantajes, notas y exposiciones y exposiciones y exposiciones y recontraexposiciones, no está modificándose lo que debe modificarse en las personas. Su actitud hacia los libros, hacia los otros, hacia el estudio. Entonces, por eso se dice que es una transformación solidaria, muy solidaria entre profesor y estudiantes. Nadie está por encima del otro. El otro no es alguien a quien se debe conquistar o meter a palos los conocimientos. El otro no es alguien a quien se le debe negar sus equivocaciones. El otro no es alguien a quien se debe burlarse de los errores. Más bien debe ser fuente de aprendizaje. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, todos aprendemos algo. Eso es solidaridad. Todos sabemos algo,
Todos ignoramos algo, todos aprendemos algo. Y eso es solidaridad. Pero en las aulas a veces se teje vanidad, complejos de superioridad, amenaza, chantaje. Desafortunadamente en las aulas universitarias también hay acoso sexual. Y ahí ya estás desviando lo que es aprender. Estás metiendo otras cosas muy distintas. El aprendizaje no se puede tratar a la gente y a estudiantes como meros operarios a quienes se niega la reflexión de los actos. No son estudiantes meros operarios de lo que les decimos que hagan. Están haciendo actividades determinadas por otros, lecciones planteadas por otros. Les volvemos a veces sujetos cosa. Un sujeto cosa no interpreta, le dan interpretando. No piensa, les dan pensando. No dice, les dan diciendo. Por lo tanto, se necesita que el muchacho recupere la capacidad, o las jóvenes o las personas adultas recuperen la capacidad de reflexionar sobre los actos, sobre lo que hacen, sobre lo que tienen que cuestionar, sobre lo que les parece mal o bien. Ahí estamos más que rendimiento dando lugar al aprendizaje. Nuestro papel no es hablar a la gente sobre nuestra visión del mundo e imponerle a patadas. No es correcto, eso no es aprendizaje, se llama manipulación. Si a la gente les imponemos con las notas una ideología o una forma de pensar y tiene que aprobar para ajustarse a ese pensamiento, estamos manipulando, no estamos permitiendo que aprendan. La manipulación hace que los humanos sean utilizados como cosa y en las relaciones utilitarias no está dándose aprendizaje. El aprendizaje es el máximo respeto del otro. En las conquistas y en la educación durante la colonia al indígena no le respetaron, quisieron eliminar la cuestión indígena para salvar a la humanidad, decían, a nombre de civilización. Le prohibieron su Dios, le prohibieron su lenguaje, le prohibieron sus ritos, sus tradiciones, le prohibieron el sembrío. Para muchas poblaciones indígenas el sembrío es su santuario y el campo su iglesia. Pero eso fue prohibido y les daban latigazos a sangre y fuego para tratar de erradicar esas prácticas. Eso ya no es aprender, eso es someter, colonizar. Entonces el papel del docente implica qué es realmente en el aula. Yo no puedo ser un colonizador. Mi papel es emancipar y permitir que la gente piense y se atreva a decir, por más que se equivoque o esté errado. No chantajear con eso con notas. Entonces ahí tienes tú muchas cuestiones del aprendizaje. Y más que métodos activos, repito, por vía virtual o presencial, hay que tomar en cuenta filosóficamente estos aprenderes. A veces somos muy pragmáticos, que queremos cosas rápidas, activas, mecánicas, virtuales, pero no. Lo más importante es que la actitud y el verbo del docente llegue al corazón y seas una persona que inspira, más que te guíen o actúan por ti bajo el miedo. Si el aula, los muchachos actúan por miedo, es un aula discapacitante. No está bien que las juventudes o los adultos actúen bajo el miedo, bajo el imperativo del miedo. Esa aula es totalmente discapacitante. Tampoco es correcto que el aula actúe bajo el facilismo, el otro extremo. Todo chévere, todo se permite, todo bien. Trabajan ociosamente 20, presentan más o menos 20, hacen las cosas ociosamente 20. No, tampoco es correcto ese ambiente porque no permite el aprendizaje. El aprendizaje sí requiere esfuerzo, dedicación, constancia, no engañarse a sí mismo. Y eso debe priorizarse en las vidas académicas en sí. Pero ahí se cruzan en el aula los aprenderes con las notas y eso a veces genera una psicología terrible en el mundo del aprendizaje. Ahí tenemos la diferencia, no sé si es que hay ahí una pregunta o algún insulto, estoy listo a escuchar. Aló, sí puedo tomar la palabra. Claro. Aló, sí, muy buenas tardes, doctor Urán, compañeros y compañeras. Bueno, me parece muy importante no tener en claro y en los actuales momentos cuál es esa diferencia en la que hablo desde un plano personal, quizás caemos mucho, ¿no? En una situación más que aprendizaje, en una situación de rendimiento.
pero a veces también un poco entender que quizás como docentes nosotros tratamos de generar un proceso, pero en muchos de los casos también no tenemos una respuesta. Yo sé que es parte de un sistema y que el sistema educativo está estructurado en función de lo que usted nos está de alguna manera dando las orientaciones de qué no debemos hacer. Le comento por experiencia, se ha generado ambientes agradables para generar la participación de los estudiantes, para partir primeramente de una motivación intrínseca hacia la asignatura y hacia el deseo de aprender, que contribuya primeramente a su formación como ser humano, que ese es el objetivo fundamental, y segundo también, ¿no es cierto?, con el desarrollo de competencias profesionales de cada una de sus carreras. Pero sin embargo, a veces nos encontramos con un detonante, ¿no? Que el contexto social y cultural a veces también no ayuda, y como que de alguna manera nuestros estudiantes tampoco no generan esa actitud de responsabilidad con su propio aprendizaje. Entonces sí nos vemos abocados a un doble trabajo porque es también formales a ellos en ese contexto. A veces un profesor, una ideología no marca la diferencia, quizás haciendo alusión a una frase que hay, ¿no? Una golondrina no hace verano. Entendería que si es que todos los docentes trabajáramos de una forma grupal, compartiéramos experiencias y tendríamos de alguna manera una orientación adecuada y pusiéramos en práctica mucho esa diferencia entre aprendizaje y rendimiento, consideraría que también podríamos generar actitudes e impactos positivos en los estudiantes. Entonces, mi pregunta un poquito va más encaminada a cómo trabajar con esos contextos culturales, hablando ya de nuestras realidades institucionales, cuando sabemos que en muchos de los casos, sí, también nuestros estudiantes no muestran esa actitud y ese rol que usted manifiesta como para trabajar en ese aprendizaje más que en ese rendimiento. Por ahí iría un poquito mi inquietud. Muchas gracias. Ya, muy bien, gracias. Ahí tienes mucho que reflexionar. Es muy interesante el trabajo en grupo, en colectivo. El ambiente es cómo logro yo como humano dar lo mejor que tengo como humano al estudiante. Cuando el estudiante advierte que tú das lo mejor que tienes como humano, el aprendizaje fluye. Cuando el estudiante se da cuenta que tú sabes la materia súper bien, el aprendizaje fluye. Cuando el estudiante se da cuenta que con esta persona se pierde mucho tiempo, se acabó el aprendizaje. Ellos son muy perspicaces y a temprana edad se dan muy cuenta quién sabe y quién no sabe la materia. Y eso te genera un proceso más bien ya de no lugar se ha perdido credibilidad. Cuando alguien no domina la materia, pierde mucha credibilidad y no hay lugar para generar motivación interna en los muchachos. A los muchachos les interesa gente que sepa súper bien la materia y otras materias. Es decir, si yo sé matemática y solo sé matemática, es como no saber matemática. Si yo soy profesor de matemática, tengo que saber otras ciencias también. Si yo soy profesor de pedagogía, tengo que saber otras ciencias. Que te vean en ti una fuente de información, una fuente, un tesoro, muchas sorpresas por descubrir y hacer. Y eso garantiza por sí mismo incluso el respeto y la admiración. Los muchachos saben muy bien a quién respetan y a quién admiran súper bien. Ahí influye muchos procesos de aprendizaje. Lo contrario es simplemente se nos va el tiempo. Ellos saben muy bien la diferencia entre tener reloj y tiempo. Cuando ellos se percatan de que la materia no llega, no profundiza, no se sabe, no se domina, se ha dado lugar al reloj más que al tiempo. Y están mirando el reloj para ver qué hora se acaba esto. Están mirando el reloj para ver qué horas termina esto. Cuando un muchacho tiene en la cabeza reloj y no tiempo, no hay aprendizaje. Y nosotros también, por la cultura de la prisa, nos han metido reloj y no tiempo. Las culturas occidentales, más que reloj, se manejan por tiempo. Las culturas orientales, perdón, los indígenas también se manejan por tiempo, no por reloj. Cuando alguien está apurado, apremiado, no hay aprendizaje y ellos advierten eso cuando la clase está muy aburrida. La clase está repetitiva, se dice lo mismo y hemos caído en monotonía.
Entonces, por eso es un hilo fino que corta entre el aprendizaje y el rendimiento. Bonito es aquel maestro que sí le ven estudiando, leyendo. Bonito para el estudiante aquel maestro que le encuentran en la biblioteca informándose, con un libro en mano, haciendo de sus textos la famosa forma de decir y dar clases. Entonces, ese es un elemento fundamental para el aprendizaje. Y así, ojo, repito, utilices cualquier técnica activa que se dé. Es muy importante reflexionar sobre las siguientes cosas para lograr mayor motivación por parte de los muchachos hacia ti. Y esa motivación implica reflexionar sobre las siguientes preguntas con mucho detenimiento y autoanálisis. 1. Para que fluya el aprendizaje, por lo general, considero los puntos de vista de aquellos que no están de acuerdo conmigo. En el mundo del aula hay que tomar en cuenta aquí esta pregunta. ¿Tomo en cuenta aquellos puntos de que no están de acuerdo conmigo? Eso es generar aprendizaje. ¿Considero los puntos de vista de aquellos que no están de acuerdo conmigo? Otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿tiendo a presumir que aquellos que no están de acuerdo conmigo están equivocados? ¿Tiendo a presumir que aquellos que no están de acuerdo conmigo están equivocados? Porque a veces el aula sí tiene la posibilidad de que el docente tenga un poder y el poder está sobre las notas. O sea, sí condicionas a veces los debates y las discusiones. Sí condiciona la calificación, la nota, y el estudiante se pone en un apuro. ¿Digo lo que el profesor quiere escuchar o digo algo muy distinto a lo que el profesor quiere escuchar? Y dentro del aprendizaje está bien tratarle al otro como sujeto contrario, incluso si es que me contradice, no hay problema. Pero esa es una actitud de gran trascendencia en el docente, sea por vía virtual o presencial, lo siente. ¿Tiendo a presumir que aquellos que no están de acuerdo conmigo están equivocados? ¿Les minimizo en delante de los demás? ¿Les utilizo y abuso de la calificación para decir han errado? Ahí hay mucho que pensar. 3. ¿Tiendo a colocar mis necesidades y deseos por encima de las necesidades y deseos de los demás? En el aula, ¿tiendo a colocar mis deseos por encima de los deseos del estudiante? ¿Me es más cómodo mandarles a exponer y a exponer, que yo dar también un 50% la clase y el 50% ellos la investigación? Esas preguntas hay que hacerse constantemente. Cuando puedo obtener un logro personal, ¿disminuye mi imparcialidad hacia los demás? Cuando yo voy a obtener un beneficio, ¿me vuelvo imparcial con respecto a los otros? ¿Explico la verdad acorde a lo que me conviene? ¿Doy la clase que más sé y no doy las clases que no sé? ¿Las que no sé mando a estudiar o mando a exponer e investigar? ¿Las que sí sé, sí doy? Ellos sí se percatan de esas cosas. Siguiente, ¿obtendré un logro personal en esta situación si ignoro o distorsiono alguna información o punto de vista? ¿Obtengo un beneficio cuando distorsiono la información? Es honesto, es bonito saber que el estudiante escucha a un profesor, esto no sé. Es horrible cuando el estudiante se da cuenta que el profesor presume saber lo que no sabe. A veces es mejor decir no sé que fingir saber. En América Latina nos cuesta reconocer algunas cosas que no sabemos y delante de los estudiantes hay que decir no sé esta parte. No hay ningún problema, pero a veces fingimos saber lo que no sabemos. Por lo general, estoy dispuesto a considerar que puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Le permito al estudiante que argumente su tesis y me dé más bien ejemplo y sea una fuente de aprendizaje y yo también de él. ¿Tiendo a ignorar información que exige repensar mi posición? ¿Es necesario informarse para tomar posiciones?
A veces no me informo y ya tengo una postura o no tengo claro y ya me pongo en un nivel de terquedad. Cuando el aula es terca, no fluye la conversación. Cuando alguien está terco y tiene poder para ejercer su terquedad, sabe que está mal y por capricho se aferra a lo que está mal. El muchacho más bien prefiere el silencio. ¿Para qué meterse en algo que ya no tiene sentido? Discutir en algo que no da razón. Tiendo a presumir que sé más de lo que en realidad sé. Tiendo a presumir a los demás de que sé mucho más de lo que realmente sé. Esas son preguntas fundamentales que hay que irlas analizando en el mundo virtual o en el mundo presencial para los aprendizajes. Esas implican reflexiones filosóficas de lo que somos como docentes, educadores, ciudadanos críticos. El aprendizaje y en el aula no es un trabajo solamente para estar e imponer, sino también para aprender del otro. Nosotros tenemos mucho que aprender de los muchachos y muchachas, o de los jóvenes o de los adultos en calidad de estudiantes. Entonces eso implica reflexionar mucho de lo que es aprender. Repito, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, todos aprendemos algo. Podemos aprender de la gente incluso que no ha pasado por la universidad y es muy sabia, es muy hermosa esa gente. Podemos aprender de indígenas campesinos que nunca han pasado por la universidad, pero tienen otros saberes. Entonces, ahí hay mucho que fluir. Cuando ese ambiente permite discernir las preguntas que acabamos de ver, el aprendizaje va a fluir, sea por virtual o presencial. Hasta ahí, ¿alguna inquietud? Panchito, ¿alguna inquietud? Panchito. Aló, doctor. Una pregunta. Sí. Y perdón que tome la palabra. ¿Cómo romper un paradigma y una estructura que ya se encuentra definido, no solamente en el rol del docente, sino también en el rol del estudiante? Pablo Freire decía que es importante hacer la pedagogía de la pregunta más que de la respuesta. El profesor que rompe esquemas avanza mucho más que aquel que solamente repite los mismos patrones de docencia de hace siglos. A los muchachos, muchachas, les interesa muy bien aquellos que hacen rupturas. Y estamos en la facultad de filosofía. Ojo, filosofía quiere decir martillar. Martillar verdades establecidas. Juanito, disculpa. Martillar estereotipos, martillar dogmas, martillar formas de actuar docente tradicional, martillar sometimientos. Filosofía es una herramienta para martillar. Los muchachos se están formando en una facultad de filosofía. Por lo tanto, ahí requiere más que el muchacho o la muchacha o la joven o la adulta en calidad de estudiante cuestione, pregunta, debata, argumente sus tesis, martille dogmas, verdades establecidas y darles espacio para eso, no hay problema. Les empoderemos de voz, por eso es el aprendizaje. Y ahí fluiré a muchas cuestiones fundamentales. El sentirse que sí sabe, que sí puede, sí es capaz. A veces los contextos, lo primero que aprenden los muchachos es a callarse. La primera materia silenciosa que les enseñamos es a callarse, a no decir nada, por temor, por miedo a la ridiculización. Y eso no consolida el proceso. Entonces hay mucho que pensar sobre estas cosas, jóvenes, no sé, hay mucho que decir. Las investigaciones demuestran, por lo tanto, los grandes maestros, o sea, las investigaciones muestran que aquellos maestros que los muchachos quieren de por vida son aquellos y aquellas que rompieron los prototipos, los estereotipos, las formas repetitivas de ser docente.
Es más, aquellos muchachos que admiran mucho son profesores incluso de pizarrón, pero que saben muy bien que el maestro sabe súper bien, sin necesidad a veces de las técnicas modernísimas de la tecnología. Entonces hay otra esencia más allá de la tecnología. La tecnología es un medio, no es un fin. El profesor es el mediador. El profesor le da cosas que la tecnología no le va a dar, ojo. Así utilicemos las mejores tecnologías. El docente le da cosas que las cosas no dan. Los humanos damos cosas que las cosas no dan. Así estemos por vía virtual, ojo, los humanos damos cosas que las cosas no dan. Es más interesante hablar con un anciano que con un celular, porque el anciano me da cosas que el celular nunca me va a dar. Es más bonito jugar con un niño que estar viendo la televisión, porque el niño me da cosas que la televisión no me va a dar. Los humanos damos cosas que las tecnologías no dan. Y ahí es cuando se necesita entender que esto es un medio, no un fin en sí mismo. La tecnología es un medio, pero la esencia del docente también está ahí. Se refleje por vía virtual más que sea su trascendencia, su forma de actuar, su forma de responder, la manera de comportarse en el aula, de tratar a los jóvenes, a las muchachas, a los estudiantes. Por vía virtual se puede también lograr eso. Eso, Panchito, hasta ahí. No sé, en otra clase yo les doy más tiempo, más cosas. El internet no me está funcionando bien. Juanito, bueno, Buenas tardes. no sé si me ubicas, Juanito, soy Augusta Vázquez, si es que me miras. Augusta Vázquez. Estoy cieguita, mi guagua, no. Estoy cieguito yo ya. Guagua, me dices siempre. Bueno, Sí, Augusta, sí, ¿ya te acuerdas? sí, Sí, estuviste en psicología, psicopedagogía conmigo. claro que sí. Yo realmente suelo muy pocas veces encender la cámara, muy pocas veces opinar, así en voz alta. Siempre opino en voz baja, pero esta vez lo quiero hacer en voz alta. Juanito, quiero decir a todos mis compañeros que en realidad yo te he invitado a muchas de mis clases al inicio por esa motivación, por esa coherencia que tú tienes entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Con esa filosofía de vida que significa justamente martillar lo establecido y todo lo establecido. Yo no quisiera que tú te vayas sin antes contarnos esa parte de tu vida, de cómo has logrado esa coherencia que vemos en ti, tus compañeros, tus estudiantes. Yo me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, tú al finalizar una clase, tú les haces un obsequio, por poner así un ejemplo, pizzas para todos los estudiantes, y ellos te tienen un respeto supremo y les encanta tener las clases con Juan Durán. Yo quisiera que tú nos cuentes más bien tu experiencia de vida en esa filosofía de martillar los dogmas y que cuando se quiere ubicarte a ti no tenemos el teléfono celular que tú no lo tienes, es decir, no podemos contactarnos contigo a no ser si es a la línea convencional. Quisiera que por favor tú no te queremos dejar ir sin que tú nos digas esa filosofía de vida tuya. Ya, muchas gracias, guagua. Bye. O sea, es así nomás. Mi vida no es tan complicada, así sencillita nomás es. Me gusta caminar. No olvidar que los pies sirven para caminar. Prefiero el caminar que utilizar el carro. Me gusta comer así sencillito nomás, no cosas complicadas. Me gusta estar con la gente, conversando, sea en la zona urbana o zona rural. Y una cuestión muy mía es leer. No puedo pasar sin leer. Me estorba el día si es que no leo un libro por lo menos a la semana.
Y eso se da con los guaguas, con los muchachos, con los compañeros, con los docentes, todo tiene su trascendencia. Esa es la cosa. Eso es, jóvenes. Gracias, Juanito. Siempre Vale. gracias. Gracias, igual. Panchito, otro día analizamos más fuerte, ¿no? Hasta ahí. Juanito, bueno, yo quiero